partes y decir, bueno, la ley no nos dice qué forma debemos cumplir, tomemos o realicémoslo de esta manera, ya sea en forma escrita, demos la intervención a algunos testigos, a alguna autoridad. Si entonces el principio de libertad de la forma está destinado a eso. Si la ley no nos designa una forma, las partes voluntariamente pueden elegir cuál va a ser esa exteriorización de la Ujú, voluntad. Pero como bien le dice así, esa forma no es absoluta. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay casos en los que la ley específicamente nos dice qué tipo de forma debe cumplirse para exteriorizar la voluntad para que ese acto sea considerado como. El artículo 285 del Código nos dice que el acto que no se otorga en la forma que la ley lo exige, no va a quedar concluido como tal mientras no se haya otorgado ese instrumento que la ley le exige que sea, pero que va a valer como un acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que esa formalidad sea bajo pena de nulidad. Entonces, ¿qué quiere, o mejor dicho, qué significa eh, estos dos artículos del principio de libertad de forma como la forma impuesta? Lo que vamos a desprender estos dos artículos es que vamos a tener, si clasificamos el acto jurídico dentro del aspecto de la forma, vamos a tener actos que son no formales porque por ese principio general. La libertad es la posibilidad de que las partes voluntariamente puedan elegir la forma del acto jurídico que realizan. Y la excepción a los que vamos a clasificar como actos jurídicos formales son los que la ley impone una determinada forma para la cual deba cumplirse. Dentro de estos actos formales, es decir, dentro de donde la normativa, las leyes, el código impone el cumplimiento de determinada forma de exteriorización de la voluntad, vamos a tener también una clasificación interna, en la cual los vamos a determinar como formales solemnes y formales a los fines de pruebas o no solemnes. Si bien está en el gráfico ahí la clasificación, no se preocupe que después volvemos a retomar, pero vayan viendo cómo vamos desmenuzando lo que es. Tenemos los actos no formales, el principio de voluntad de las partes, de libertad de la forma. Los actos formales en los cuales la ley me impone el cumplimiento de una determinada formalidad para que el acto sea considerado como tal. Dentro de esa obligatoriedad de cumplimiento de esas formas para que el acto jurídico sea considerado como tal, tenemos a su vez una clasificación en absolutos y relativos. La diferencia entre ambos va a estar dado en que en los absolutos esa exigencia, esa forma que impone la ley para cumplirse es necesaria, es decir, que de no cumplirse, el mismo acto tiene como sanción la nulidad del mismo, es decir, que se los tiene por no ocurrido, o no se le otorga la entidad que las partes querían darle a ese acto jurídico que ujú. realizaron. ¿Por qué? Porque no cumplieron la forma que le exigen. En Sí, cambio, sí, una decir, cosita nada más, Leandro, para que más o menos ellos les quede como ilustrado, como digamos, ejemplo, esto, exacto, porque, y como ejemplo, la formalidad absoluta tiene la consecuencia más gravosa que puede tener, que es justamente sancionar de nulidad. El acto no existe desde el punto de vista jurídico. Un ejemplo típico es la celebración del matrimonio, que está rodeado de requisitos que son indispensables y si no se cumplen, el acto no es válido. Es decir, el artículo, no recuerdo el número ahora, pero el que sanciona y el que regula, mejor dicho, las prescripciones o requisitos de la celebración, habla que tiene que ser hecho frente a un funcionario público, este sería el oficial del registro civil, en presencia de testigos, que es obligatorio también la lectura de determinados artículos del código
y bueno, la firma de todos los presentes que intervinieron en el acto. Fíjense que si faltara alguno de estos requisitos, la consecuencia sería que no se habría celebrado un matrimonio. De ahí la calidad de que es un acto formal, que es solemne y es absoluto. Ese es un ejemplo típico que vemos que está prescripto en el Código Civil y Comercial. No, eso nomás, Es Leandro, para que exacto, se den sí, cuenta. es Ajá. perfecto. El ejemplo sirve para materializar lo que es la explicación teórica. Entonces, si la ley impone determinado cumplimiento para que un acto sea considerado como tal, como el matrimonio, es decir, para que el acto sea considerado como matrimonio, la ley impone, el código impone determinados requisitos que deben cumplir las partes para que ese acto que realizan sean considerados como matrimonio, en el ejemplo, según la ley. Si no cumple alguno de sus requisitos, ese acto, como lo que ellos buscaban, que era la celebración de matrimonio, no va a existir como tal. Ujú, Esos son en los que son en los actos jurídicos que son formales, solemnes, absolutos. Los que son de solemnidades relativas son aquellos en los que la ley, si bien le impone una forma, porque estamos dentro de los formales solemnes, sucede de que admite la posibilidad de otorgar el acto, es decir, está bien, se celebra el acto vale como tal, pero va a estar pendiente del cumplimiento de esa condición que la ley le impone. Entonces, lo que hace en estos casos es, se le da el acto realizado eh, sin esa formalidad legal o esa validez, que pueden ser, por ejemplo, lo que es en la compraventa de inmuebles, la compra de un inmueble, de una casa, de un terreno, requiere por exigencia de ley que la misma sea otorgada por escritura pública. Pero si el acto se realiza, pero no se hace en ese mismo momento la escritura pública, no es que esa compra-venta no va a ser considerada válida, sino que pueden previamente haber hecho un boleto de compra-venta o un contrato privado de compra-venta entre las partes y supeditarse la condición del cumplimiento de un pago, póngale que el vendedor les dice, está bien, te vendo un determinado inmueble, una determinada casa en un plan de pago. Vos el deudor, una vez cumplida con la totalidad de las cuotas, se comprometen a realizar la escritura pública que lo que hace darle la formalidad que le exige la ley y haciendo el cierre de ese acto para que obtenga la validez legal necesaria. Pero hasta que no se realice esa escritura pública, no quiere decir que el acto que hayan realizado entre las partes no valga como tal. No sé si se entendió en lo que es formalidades relativas. Si bien la sí, ley le sí, sí. impone una forma, no hace que ese acto no valga si no lo cumplen, sino que va a estar pendiente del cumplimiento de esa formalidad. Ujú, Bien, después tenemos los que son formales a los fines probatorios o no solemnes, también llamados ujú. no solemnes, que son aquellos en los que la ley prevea que tengan que ser realizados en alguna forma. Es decir, que la ley dice no impone o determina una formalidad específica, sino que de alguna manera tiene que tener esa exteriorización de la voluntad. Este puede ser un ejemplo de lo que son el contrato de locación. Los Ujú. contratos de locación de inmuebles se le impone que el mismo sea realizado en forma escrita, pero no determina si esa formalidad escrita tenga que ser por escritura pública, ahora vamos a ver lo que son los instrumentos públicos, los instrumentos privados, firmados o no firmados. Entonces vean cómo dentro de esa formalidad no solemne, la ley le impone que lo realicen a través de una forma pero no especifica cuál, pudiendo las partes optar por qué tipo de documento o instrumento eh, plasmar para poder exteriorizar la voluntad de realización de ese acto. Y aún en el caso también podrían pactar en forma verbal sin ningún tipo Es, de escritura, digamos,
de plasmar en un documento, pero ¿qué va a pasar ahí? Se va a dificultar la prueba. Hoy en día nadie va a hacer un contrato verbal. O sea, ¿cómo yo voy a probar después cuando alguien no cumpla con su obligación, que no está cumpliendo y ejecutar ese contrato? Entonces ahí está la dificultad. Por eso dice a los efectos de la prueba. Si bien el contrato de locación dice debe ser por escrito, o podés buscar otra forma también hacerla en la forma que las partes lo quieran hacer. Ahí rige la autonomía de la voluntad, pero al final va a estar dificultado el tema probatorio, cómo acreditar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los celebrantes, digamos, de quienes participan en ese contrato. Exacto. Algo de eso comentamos la clase pasada de que podían los que están, las partes en un contrato de locación podían acordar, si bien estipulaban una fecha de entrega y uso del inmueble, podían pactar entre ellos en forma verbal de la entrega de la llave previamente a una fecha para poder eh, llevar los demás bienes al lugar. Es decir, Ujú, le impone una que realicen a través de un medio formal, no les especifica cuál, pero esa formalidad lo que hace es darle validez al acto, es decir, cuanto más formal o cuanto más formalidades tenga que cumplirse el acto, mayor valor probatorio va a tener respecto ujú, de los que menos formalidades le exigen. ¿Cómo claro. sucede en los actos no formales? En los actos no formales hay esa libertad de forma, es decir, queda se aplica lo que es el principio general que vimos de libertad o de elección de las partes. En las pequeñas compras de venta, por ejemplo, ustedes se van a comprar algún electrodoméstico, un celular, una bicicleta, simplemente ahí no hacen un contrato, interviene un funcionario público, se certifican las firmas, sino que simplemente con la entrega de una determinada suma de dinero o la firma, si lo hacen ya sea a través de un crédito o el pago en tarjeta de crédito. Ahí es una libertad de forma y es una simple entre prestación y contraprestación que, por supuesto que la compra-venta de electrodomésticos siempre se le exige ese recibo o esa factura más que nada para la cobertura de si tienen alguna dificultad con el mismo, más que Ujú, nada para la garantía. Pero eso en cuanto a lo que es una clasificación de los actos jurídicos en el aspecto de la forma. Entonces, partiendo de esta base de lo que es los requisitos o las solemnidades que la ley le exige para el cumplimiento de determinados actos valgan como tal, tenemos lo que es la expresión escrita, es decir, la prueba, por decirlo de algún modo, la prueba de mayor valor siempre va a ser la prueba escrita y sobre todo si esa prueba escrita es a través de un instrumento público y vamos a ver por qué esa diferencia en instrumento público y en instrumentos particulares. Entonces la expresión escrita va a tener lugar por intermedio de los instrumentos públicos y los particulares, perdón, que van a ser también clasificados en firmados y no firmados. Puede hacerse constar también en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura se exija como medio técnico. ¿Qué nos quiere decir esto? Es que el código lo que hace es que si bien nos dice que como prueba esencial o primordial o de un cierto valor mayor que las restantes pruebas, es la prueba escrita, no quiere decir que encima con el avance tecnológico que tenemos, incluido con la pandemia que sufrimos, que tuvimos que ayornarnos a la modalidad no presencial, a la imposibilidad de poder formalizar actos no estando presente, no realizándose, incluso los escribanos, que para poder darle otorgar determinadas escrituras o instrumentos, necesitan que las partes estén presentes, que las mismas firmen ante él ese documento. Tuvimos que adaptarnos a esta modalidad y el código lo que hace es también, con ese segundo párrafo que habla de cualquier soporte, es como esta expresión escrita o este instrumento
puede hacerlo no solo a través del papel, sino a través de otro tipo de modalidades u otros soportes que, por supuesto, tienen que dar o cumplir ciertos requisitos para dar garantía. Entonces, yendo o encarando a lo que es, la prueba, es decir, cómo yo voy a probar que el acto jurídico que realicé con otra persona existió, y que existe y que vale y que se dispuso de la forma que nosotros quisimos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la prueba, que es una actividad procesal que se realiza con el auxilio de esos medios que ya están previstos, autorizados y predeterminados por la ley. Es decir, la ley nos dice cuáles van a ser esos medios, esos elementos que nosotros tenemos que utilizar para poder que encaminar la convicción del juez o de la persona que intervenga y que medie en un conflicto acerca de si existió o no existió esos hechos que las partes afirman en sus alegaciones. Ese conjunto de medios de prueba son conjunto de elementos que nos sirven para demostrar que ese hecho que realizamos existió y que además lo que hubiésemos pactado, el contenido del acto jurídico también existió y es de tal manera. Ejemplos, Ujú, ¿cuáles serían ejemplos de pruebas del acto jurídico? Tenemos la prueba documental, que vamos a ver ahora que son los instrumentos públicos, privados o particulares. También tenemos otros elementos probatorios como la prueba pericial, en la cual intervienen auxiliares que son especialistas en determinada materia, como la caligrafía, la mecánica, si estamos hablando de un accidente o un problema, una dificultad con un automotor, médica, si hay alguna lesión médica o si hubo una denuncia de mala praxis, ya sea de algún médico, o contable cuando se necesita también de la participación de aquellos especialistas en la materia, en los cuales van a poder analizar todo lo que es esa parte o esa etapa contable. También contamos con pruebas que son informativas, que son más que nada pedidos de informe a determinados registros o entidades, tanto públicas o privadas, para que nos colaboren con cierta información. Pero partiendo de la base de que tenemos varios elementos de prueba para poder acreditar la existencia de ese acto jurídico y lo que hayamos pactado o el contenido de esos actos jurídicos, nos vamos a lo que es una de las pruebas eh, elementales, que es la prueba documental, que tiene dentro de los medios de prueba del acto jurídico este instrumento, tanto público como privado, tiene cierta importancia y lo que le da es esa eficacia probatoria, sobre todo en lo que son instrumentos públicos. Lo que hacen los instrumentos públicos es a dar plena fe en cuanto a las personas que hayan intervenido, al lugar en el que se haya realizado ese acto, como así también la fecha, es decir, el momento exacto en el que se efectuó ese acto jurídico. Como así también el contenido del mismo, dependiendo de las circunstancias en algunos casos. Pero no cualquier instrumento va a ser considerado como un instrumento público, sino que el código nos determina que este instrumento público, para ser considerado como tal, tiene que cumplir ciertos requisitos. Y según el código, el requisito esencial para que el instrumento sea considerado público es que haya la intervención de un oficial público. Vieron que hoy en el ejemplo que dio la profe del matrimonio, la celebración del matrimonio, nombró dentro de los requisitos la intervención del oficial del registro de las personas. Es decir, que para que exista como tal, tiene que estar esa intervención de un oficial público. Y ese oficial público es una persona a quien la ley lo ha facultado o le confirió una determinada facultad de autorizar esos actos que suceden ante él. Entonces, este oficial público va a actuar dentro de lo que son sus atribuciones
dentro de lo que es su competencia territorial, porque en el ejemplo, nos trasladamos al ejemplo de la celebración del matrimonio. Un oficial del registro público, del registro de las personas de resistencia, va a ser el encargado de intervenir en la celebración de matrimonios de personas que residan en Resistencia y que realicen ese acto en la ciudad o en lo que es en Chaco. No va a poder un oficial de registro público de jurisdicción de Resistencia ir a celebrar el matrimonio de personas en la provincia de Misiones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cada Ujú. provincia tiene su registro, cada registro tiene su oficial y cada oficial, cada funcionario está facultado para actuar dentro de una competencia territorial, es decir, dentro de un espacio geográfico. Y dentro de sus Y facultades en sus definían facultades, en lo que claro, sí, en sus atribuciones, digamos. No, lo que quería completarle con la competencia material era que ese funcionario del registro civil está habilitado para celebrar un conjunto de actos vinculados a su función. No podría, por ejemplo, el funcionario encargado del registro público, al que nosotros llamamos registro público de comercio, venir a celebrar un matrimonio o firmar un acta de un acta de nacimiento o firmar un acta, autorizar un acta de firmando un acta de defunción, es demás. Cada uno dentro de su competencia, a eso se refiere lo material. Y lo temporal es que tiene que estar en vigencia esa facultad, esa competencia. No podría, por ejemplo, estar suspendido, estar de licencia o claro, bien estar jubilado y venir a celebrar el matrimonio. Entonces, competencia material, temporal y territorial para que el acto sea válido. Fíjense todos los recaudos que la ley pone en una persona a la que se le da la fe pública, es decir, socialmente es una función muy importante la que cumple, por eso también todas las atribuciones que se le otorgan. exacto, así es. Una Entonces, consulta, nos, profe. sí, no sé Sí, quién, Nicolás, ¿puede ser? Sí, un escribano público entonces estaría incluido en la parte, ¿cómo sería? ¿La parte pública o parte particulares? no, público, es un oficial Ah, es público también, público. tiene. Sí, 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 porque extienden instrumentos públicos que son también, cuando hablamos de la intervención de un oficial público, podemos hablar de un notario o un escribano, que serían los que intervienen, o bien oficiales que son de algunas reparticiones públicas. Los dos tienen la función de dar fe de que los hechos o los hechos que ocurren en su presencia se dan de tal manera y ocurrieron en tal fecha y de tal forma, sí incluye perfectamente el escribano, Nicolás. Gracias. No, por favor. Perfecto. Entonces, no solo tener en cuenta que el requisito esencial para que sea considerado instrumento público sea la intervención de un oficial público, sino que ese oficial lo haga dentro de sus atribuciones materiales, temporales, es decir, que esté habilitado para ejercer o desempeñar esa función, no estar jubilado, no haberle la ley atribuido la facultad para hacerlo, o hacerlo a partir de determinada fecha y realizar actos antes a esa autorización, esa habilitación, como así también dentro de un territorio o un límite geográfico. Y otro requisito también es que, teniendo la participación de ese oficial con todas esas condiciones que le dije, también deben firmar ese oficial público como las partes que intervienen en Mm, ese acto jurídico o en su defecto los representantes. En estos casos, en los que alguna de las partes no sepa o no pueda firmar, ya sea porque no sabe o porque tiene alguna dificultad física que le impide en ese momento poder efectuar su firma, por ejemplo, tiene lastimado el brazo, sufrió un accidente, ujú. etcétera, y no puede efectuar por sí mismo, entonces se autoriza la posibilidad de lo que es la firma a ruego, es decir, que firma un tercero aclarando que lo hace a ruego de tal persona, que es la que interviene en el acto. Entonces vean cómo de esos requisitos esenciales son los que se le exige para que el instrumento sea considerado como instrumento público.
Y el artículo 289 lo que hace es enumerar cuáles son esos instrumentos públicos. Y según el artículo 289 nos dice que es más que nada con un criterio enunciativo ejemplificativo. Lo que quiere decir es que podrían incorporarse o enumerarse más documentos, pero es decir que no restringe la posibilidad de que hayan otros que no están agregados que sean considerados como instrumentos públicos. Y lo enumera en un primer inciso como las escrituras públicas, copias o testimonios, que en este caso son lo que nombró de lo que habló recién el alumno Nicolás, de la intervención de lo que es el escribano público, que es uno de los instrumentos más importantes porque son autorizados por este escribano público, por esta persona que tiene plena fe, es decir, que está instituido por la ley para poder dar fe de los actos que suceden ante él. Entonces, todas las escrituras que efectúe esta persona dentro de su protocolo, dentro de su registro notarial, son considerados como escrituras públicas. Tanto así como también las copias o los testimonios que se libren de esas escrituras públicas. Por otro lado, tenemos como enumeración de instrumentos públicos los que son extendidos también por los escribanos u otros funcionarios públicos. Dentro de esta categoría entraría lo que sería, si hablamos de escribano público, si hablamos de escribano público, entrarían los que son certificación de firma, certificación de fotocopias, esos también son considerados instrumentos públicos. Y si Y en el hablamos de caso de las actuaciones, sí, sí, no, te iba a decir, del, no, claro, de los que son los funcionarios públicos, que ahí entrarían la demás categoría o los demás actos de personas que no son escribanos públicos, pero sí que están instituidos con esa facultad de dar fe, como son las actas del Poder Legislativo, las resoluciones o las leyes que sancionan lo mismo, los decretos que dicta el Poder Ejecutivo, todo eso también son considerados instrumentos públicos. ¿Por qué? Porque las, provienen de las un copias, funcionario que tiene sí, las copias o certificadas del. las copias certificadas de una sentencia también, que lo hace el secretario de un juzgado, también tiene la calidad de instrumento público. Exacto, hay infinidad en la nota de cátedra, tienen mayor detalle de ejemplos, pero es más que nada para que diferencien de que los documentos que otorga un escribano público los clasificamos como escrituras públicas, que son instrumentos públicos, pero que también otros instrumentos que otorga el escribano público también son considerados instrumentos públicos, como así también esos funcionarios públicos que están instituidos, como el oficial que hablamos de la celebración del matrimonio, el acta que él firma de matrimonio, ese mismo documento es considerado como un instrumento público. Y por último tenemos en este artículo los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ahí entraría lo que son la emisión de billetes, las letras del tesoro, bonos, certificados de deuda, todos esos, entre otros, son también considerados instrumentos públicos. Entonces, ya sabemos a qué se considera instrumento público. Ya vimos cuáles eran los requisitos para que ese instrumento que nos sirve como prueba del acto jurídico son necesarios que se cumplan para ser considerado como tal. Y ahora vamos a ir más específicamente a ese primer inciso de la enumeración que vimos hace un ratito, que es la escritura pública. Acá no me voy a detener tanto como para no retardarme, sino algo ya vimos que es la intervención del escribano público, va a ser ese instrumento matriz que se extiende en el protocolo de un escribano o de un funcionario autorizado para ejercer la misma función. Estos instrumentos públicos tienen una eficacia probatoria que hace plena fe, es decir, que lo que ha sucedido ante ellos vale como tal. La ley les confiere esa facultad de que esos instrumentos tienen plena fe en sí mismos. Entonces,
El 296 nos dice que estos instrumentos hacen plena fe teniendo en cuenta que hacen plena fe de que el acto se ha realizado, hacen plena fe de la fecha en que se ha realizado, del lugar en el cual se ha realizado y de los hechos que ante el oficial público se enunciaron como cumplidos. Es decir, que si las partes en un determinado acto frente al ese oficial público manifestaron que se han hecho entrega de distintas contraprestaciones, ya sea la entrega de un inmueble y la entrega de una suma de dinero, ese acto da plena fe de que ese hecho sucedió y de que aconteció y de que vale como tal. En cuanto al contenido de las declaraciones, por demás cuestiones internas, pagos, reconocimiento, enunciaciones directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, también hacen plena fe, excepto que se produzca prueba en contrario, es decir, que si manifestaron una cuestión que posteriormente pretenden desconocer para poder revertir o contrarrestar el valor de ese instrumento, por supuesto que tienen que realizar otras pruebas, pero si estamos hablando de escritura pública o de un instrumento público, hay un medio que es la redargución de falsedad, es decir que ese instrumento no es válido, que no vale como tal porque no se cumplió con alguno de los requisitos. Ujú. Pero para ello, la red de argución de falsedad es un proceso Exacto, judicial. ¿no? Fíjense la importancia que le dan a la intervención de un oficial público, que hay que hacer todo un proceso para decir que para, digamos, acreditar de alguna manera cuando una persona cuestiona la veracidad de los datos consignados en un instrumento público, tiene que hacerse un proceso eh, que va a indagar respecto a la veracidad o no de esas consideraciones. Pero en definitiva, lo importante acá, como les decía Leandro, es que hace plena fe. Es decir, y esa plena fe proviene justamente de la calidad de fedatario y de la fe pública que deposita el Estado, dándole esa facultad a un funcionario público, a un escribano, que da fe de los hechos que ocurren en su presencia, digamos. Y en el caso de que haya algunos defectos de forma, es decir, vieron que cuando hablamos de lo que son los libros de comercio, de las obligaciones del empresario que tenía que llevar la contabilidad de los libros de comercio, habíamos dicho que esos libros tenían que cumplir con una formalidad exigida de que había ciertas prohibiciones que no podían realizarse, excepto que por supuesto sean salvadas. Lo mismo sucede con los instrumentos públicos. Es decir, que si contiene alguna enmienda, algún agregado, borradura, interlineado, alteraciones en partes esenciales y no fue salvada antes de que las partes firmen, porque distinto es que haya un error, que las partes firmen, que no hayan advertido y que posteriormente ese salvado de error sea después de la firma. Ahí es considerado como que no es válido. Por eso le dice que tiene que ser antes de las firmas requeridas. Si bien ese instrumento puede contener o carecer, mejor dicho, tener alguna enmienda, algún defecto de forma, no va a valer como instrumento público, pero sí va a valer como instrumento privado si está firmado Ujú, por las partes. ujú, Una de las provisiones esenciales de estos instrumentos públicos que estamos hablando es que va a ser de ningún valor si ese funcionario que interviene lo hizo en un asunto en un asunto que tenga que ver con él, con su cónyuge, con su conviviente o con un pariente suyo dentro de un grado del cuarto grado, sería de consanguinidad o del segundo de afinidad. Que no sé si vemos eso algo, cuando hablamos de sucesiones, creo que hablamos de los distintos En grados. la última unidad con familia, sí se ve un poco el tema del parentesco, que en realidad serían como los primos y los cuñados, o sea, hasta Claro, o cierto sea, nivel de tengan en cuenta que, parentesco. Es justamente por una cuestión, digamos, moral y de orden público también, de que que la intervención de ese funcionario no beneficie de alguna manera a un pariente. Entonces, justamente evitando ese tipo de beneficio, de actuación de mala fe, digamos, es que se ponen este tipo de prohibiciones. exacto, porque esos funcionarios
públicos lo que hacen es ser imparcial, no pueden estar Ujú, interesados en la realización de. Acá está más o menos lo que habíamos hablado o mejor dicho, habíamos hablado de que el funcionario público tenía que tener una competencia territorial, temporal, eh, de las ujú. facultades mismas de la materia, y este instrumento público cumplido y otorgado con todos los requisitos, con todas las formalidades, si tuvo algún error, fue salvado correctamente, va a tener una validez a lo que se le llama territorial, es decir, que ese instrumento expedido de acuerdo a lo que venimos viendo, a lo que dice el código, va a gozar de entera fe y produce idénticos efectos en todo el territorio de la República Argentina. Es decir, que si yo hoy formalizo la compra y la venta de un inmueble con la intervención de un escribano en la ciudad de Resistencia, ese instrumento público, esa escritura pública emitida, me sirve y tiene validez y valor en cualquier provincia del territorio argentino. A eso se refiere en Consecuencia cuanto a lo que es consecuencia de nuestro validez territorial. sistema federal de gobierno, digamos. Los actos públicos Sí, de un funcionario tienen la validez en otras provincias. Y eso ocurre mucho con el otorgamiento de los poderes para intervención en juicios. Generalmente puede un demandado vivir en una provincia y otorga un poder con un escribano de la provincia donde reside para darle participación a un abogado del lugar donde está desarrollándose el juicio. Es decir, porque como es un funcionario público, tiene validez lo que el acto que se realiza en su presencia en toda la Argentina. exacto, y ese instrumento dado por ese funcionario público vale en toda la. Entonces, bien, vimos los que son instrumentos públicos, pero hablamos y que tienen esa intervención del oficial o funcionario público, cumpliendo ciertos requisitos, se requiere la intervención de las partes, las firmas de ambos. Vieron que dijimos que podría utilizarse la firma ruego en los instrumentos públicos, es decir, cuando había una imposibilidad física o que no sabe, eh, ya sea por ignorancia, no sabe firmar, podría firmar otra persona a ruego, lo que se le llama. Ahora vamos a los que son considerados instrumentos particulares. Dentro de estos instrumentos particulares tenemos una clasificación de firmados y no firmados. En los firmados no hay intervención de un oficial público, pero los mismos tienen ese requisito que es la firma, que por lo general suele ser hológrafa, pero que vamos a ver que en la actualidad también está permitida una firma digital, una firma electrónica, ayornada a lo que es el avance de la tecnología. Y por otro lado tenemos los documentos que no están firmados, es decir, que no tienen esa individualización del firmante o esa exteriorización que lo hace a través de la firma, sino que están impresos o son simples medios audiovisuales que son considerados entonces como instrumentos particulares no firmados. Entonces, dentro de los instrumentos particulares firmados, hay ciertos requisitos, que uno de ellos es esencialmente la firma, que vamos a ver a qué se refiere, un doble ejemplar que si bien lo imponía el código anterior de Vélez Sarsfield, el nuevo no lo impone, pero por una costumbre Ujú, se sigue utilizando eso de la entrega y se firman dos ujú, documentos iguales para que le quede a cada una de las partes que intervinieron. Y la fecha cierta que vamos a ver a qué se refiere y qué sucesos o qué hechos pueden determinar cuál es la fecha cierta de un determinado instrumento particular. Vayamos con el primero de los requisitos que es la ujú. firma, que Acuérdense entonces que en este, para que ustedes vayan viendo bien la diferencia. Entonces ya terminamos la parte de instrumentos públicos. Acuérdense, intervención de un funcionario público hace plena fe. Ahora estamos en otro tipo de instrumentos, que son los instrumentos eh, particulares o los instrumentos privados, en donde no interviene un funcionario público, y ahí vamos a empezar a ver los requisitos que Leandro les va a decir, que son los que el código pide. La firma y la fecha cierta son los que expresa, digamos, y el doble ejemplar es una habitualidad que, como dijo recién Leandro,
se sigue practicando porque es una forma también de que las partes, por ejemplo, que celebran un contrato, ya sean 2 o 3 partes que están en un contrato, tengan un medio de prueba para cualquier reclamo que quieran hacer eventualmente, tengan cómo probar qué obligaciones asumieron cada una de esas partes en el contrato. Entonces, acuérdense que ahora, que lo que va a explicar él, estamos en privado, instrumentos privados. Exacto. Entonces, al no tener la intervención de ese oficial público, que al tener esa plena fe otorgada por la ley, por el Estado, que de todo lo que sucedía ante él y lo que era firmado por él, valía como tal, al no tener esa intervención de esta persona, necesitamos de estos requisitos que uno de ellos es la firma, que una función de la firma es que individualiza al sujeto del acto y lo otro es que al firmar el sujeto lo que hace es exteriorizar su voluntad consciente del contenido de lo que está firmado por él. El artículo 288 nos dice que la firma lo que hace es probar la autoría de la declaración de voluntad, es decir, el que firma es quien expresa que está de acuerdo con lo que contiene el Ujú, documento expresada en el texto el cual corresponde y debe consistir en el nombre del firmante o en un signo, es decir, por lo general siempre son garabatos y por ahí cuando somos chicos y empezamos a firmar, por lo general firmamos poniendo ponemos el el nombre. nombre, ponemos uno de los nombres o ponemos todo el nombre completo, pero se entiende cómo firma tanto al nombre de esa persona como un signo, pero no cualquier signo, sino que ese signo tiene que ser como habitualmente lo hace esa persona y reiterativamente lo sigue haciendo. Es Claro. decir, que no puede atribuirse un símbolo a una persona si habitualmente no venía firmando de esa manera. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría o integridad del instrumento. Entonces, vean cómo este artículo lo que hace es clasificar a la firma como la firma hológrafa que es la de puño y letra, consiste en ese trazo que realiza o escribe una persona de manera particular y exclusiva con la finalidad de rubricar el documento. Y por otro lado, nos habla de la posibilidad de esa firma por medios electrónicos, es decir, la firma digital, que es la utilización de ciertos medios técnicos criptográficos a los que el derecho lo que hace es asignarle un valor como manifestación de la voluntad. Entonces, como le dije, las funciones de las firmas, ¿cuáles son? La individualización de la persona. Entonces, es un medio idóneo para individualizar al otorgante del acto, distinguiéndolo de cualquier otra persona. Y es una expresión de voluntad porque quien haya realizado esa firma exterioriza el propósito del mismo, hacer suya la declaración que contiene ese instrumento. En los instrumentos privados, a diferencia de los públicos que vimos que cuando alguna de las partes no podía firmar, la ley autoriza lo que es la firma ruego en los públicos. En los privados, los particulares firmados, en este caso es cuando uno de los firmantes no sabe o no puede firmar, lo que va a hacer es va a dejar la constancia, la dígito pulgar, o mediante la presencia de dos testigos que suscriben también el instrumento, no haciéndolo a ruego como en el público, sino como presencial de dar fe de que esa persona no podía o no sabía firmar. ¿Qué diferencia hay entre la firma de ruego de un instrumento público y de un instrumento privado o particular? Es la validez probatoria. Sin duda, la firma realizada por una persona en el instrumento público tiene mayor valor por la intervención del funcionario público, a diferencia del privado en particular en el cual solo están las partes y la obtención de esa huella dactilar pudo haber sido forzosa. Entonces, para poder acreditar y probar que la huella no solo es de la persona que dice ser, sino que también lo hizo consciente y voluntariamente, porque puede desconocerlo, habrá que utilizar otros medios probatorios para darle validez a ese instrumento. Entonces vean cómo determinados requisitos
hacen que un instrumento público sea de mayor valor que un instrumento privado que no hace plena fe por sí solo, sino que va a requerir de otros elementos de prueba más para poder otorgarle mayor validez, para poder lograr esa convicción judicial de que lo que sucedió de tal manera, de que fue como yo digo que fueron las cosas. Entonces, ahí ya tienen una diferencia entre lo que es el instrumento público y el instrumento privado firmado en cuanto a la firma. El uno es a ruego, cuando no sabe no puede firmar, y en el otro es con la huella de dígito pulgar o la presencia de dos testigos que también van a suscribir el documento cuando no pueda hacerle esa persona. Entonces les dije que teníamos la firma hológrafa, o sea, el código reconoce como firma a la firma hológrafa, la realizada de puño y letra, como así también la realizada por medios técnicos electrónicos. En este caso, en el artículo 288 nos dice que estos instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se hizo una firma digital y que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. No cualquier firma por medio electrónico va a ser considerado una firma digital, sino que para que esa firma digital sea considerada como tal, para que valga como tal, debe cumplir una serie de requisitos y sobre todo la intervención de una entidad pública que lo que hace es certificar la validez de la entidad de quien emite y la credibilidad de quien lo hace. Es decir, interviene un ente, un tercero, que lo que hace es certificar y dar fe de que ese instrumento que fue firmado digitalmente por una persona vale y vale como tal. Tiene una ley por la cual se rigen, que es la 25506 del 2001, que lo que hace es que creo que no sé si hay alguna modificación o si hubo últimamente, pero en esta ley lo que hace es que otorga eficacia jurídica a esta firma digital, tanto como la electrónica. Ahora vamos a ver cuál va a ser la diferencia entre una firma digital y una firma electrónica. El resultado de aplicar entonces a ese documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante. Por ejemplo, en el Poder Judicial, los que son funcionarios y magistrados cuentan con esta firma digital que se empezó a implementar, si no mal no recuerdo, hace aproximadamente 3 o 4 años, que empezaron Sí, con todo capaz lo que más, es sí, sí, exacto. por ahí. Cuando se empezó a utilizar más medios electrónicos, se está Mm, empezando a despapelizar, a hacer más digital, entonces se implementó hace 5, 6, no sé si, o 7 también, eh, eh, esta utilización de esta firma y ujú, los requisitos del mismo es un certificado digital. Ese certificado digital es emitido o está expedido por los que son certificadores licenciados, es decir, un ente que está licenciado por el Estado para poder emitir este certificado de validez del mismo, que es la Subsecretaría de Tecnología de Gestión de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Ese ente sí, lo que hace es emitir ese una ente, la gran, licencia. sí, Ese ente que ustedes ven ahí, que es una inmenso, clasificación sí. Es de nacional, digamos, entidades, sí. es nacional. Y lo que hace es agrupar toda la información de los que tienen la autorización para emitir esa firma digital en una base de datos, que Ujú, combinando con la clave de usuario que tenga asignado cada una de esas personas, por intermedio de intervención de este ente, lo que hace es validar cuando se emitan cada uno de esos documentos con esa firma. Entonces es susceptible de una verificación por tercero a través de estos certificados licenciados, que lo que hace es verificar y acreditar, lo que hace es certificar
que una determinada dirección de correo electrónico pertenece a una persona específica y que una determinada dirección de página web pertenece a una empresa específica, mientras dure, por supuesto, Claro. la vigencia de ese certificado emitido, porque así como lo emite, Ujú. también puede Tiene también 2 años. darlo de baja Sí, 2 años. o vencer su, su vigencia de credibilidad. Claro. Lo que Generalmente hacen nosotros en el el ámbito del Poder Poder Judicial, Judicial, utilizado para eh, enviar oficios o comunicaciones, hace que ese instrumento que va de una repartición a otra y sea firmado digitalmente, queda acreditado y con certeza quién es el autor del documento y quién lo envió, justamente por tener esta característica, la firma digital, digamos. Lo como utilizan así también los bancos, lo utiliza la FIP. la mayoría de los entes públicos que- que participan e intervienen en la sociedad tienen esta firma digital actualmente y por supuesto que se va ampliando con el avance tecnológico. Lo que hace también esta firma digital lo que es certificar tanto la fecha como la hora del documento, es decir, el momento exacto en que fue emitido es la fecha y la hora, certifica también y da validez de hecho. Entonces, permite esta verificación identificar a la persona que lo firmó y detectar cualquier alteración del documento si fue realizado posterior a la firma. Otra firma diferente a la digital y es la electrónica y se van a dar cuenta que ese requisito que cumplía la digital, que es la verificación por un tercero o la intervención de ese ente que emite licencias certificadoras, no se da con la firma digital. Según el artículo Con la 5 electrónica. con la electrónica, perdón. Ujú. Según el artículo 5 de la ley 25.506 dice que se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de una manera lógica a otros datos electrónicos utilizados por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica, corresponde a quien la invoca acreditar su validez. Entonces, la diferencia esencial con la firma digital va a ser que carece de esa certificación, de esa autenticación por medio de un tercero. Y ejemplos de firmas electrónicas pueden ser el nombre que se va puesto cuando envían un correo electrónico desde su casilla personal, poner al finalizar del contenido del mismo su nombre, eso es considerado como una firma electrónica. ¿Qué otra la diferencia esencial la vamos a encontrar en lo que es el valor probatorio que tenga tanto una firma digital como una firma electrónica? La firma digital, así como dijimos, el instrumento público daba plena fe porque intervenía un oficial público, en la firma digital se presume su validez, la autoría del suscriptor y que el texto no fue modificado luego de la firma porque por la intervención de ese tercero certificador que otorgó la licencia, pero admite prueba en contrario a cargo de quien lo contradiga. Es decir, si yo se emite un documento firmado digitalmente por mi persona que tengo la habilitación para hacerlo, pero posteriormente desconozco que el contenido no es que yo vi, entonces yo debería probar a quien o otra persona lo contradice, esa persona debería probar el hecho y el porqué y los motivos de la no validez del. En cambio, con la firma electrónica, la firma en sí no constituye una firma, como si la digital, en el sentido estricto de la ley, sino Ujú. que va a valer como un instrumento particular no firmado. Entonces, el documento con firma electrónica se va a considerar como un instrumento privado o particular no firmado. Va a valer como principio de prueba por escrito. ¿Qué quiere decir como principio de prueba por escrito? Que voy a necesitar de otros elementos probatorios para poder acreditar la existencia y el contenido de un acto jurídico. Si la persona a quien se le atribuye la desconoce,
quien la invoca debe probar su autenticidad, a diferencia de lo que era la firma digital, que admite prueba en contrario a cargo de quien la contradiga. En cambio, si yo desconozco a qué se atribuye, entonces yo debo probar la autenticidad de la misma. Entonces vean ahí cómo se da esa diferencia esencial entre lo que hablamos. Firma hológrafa hecha de puño y letra. La firma digital, la que a través de medios técnicos criptográficos, por intervención de este tercero certificador, lo que hace es certificar, verificar y autenticar que quien lo emite corresponde a la persona habilitada para hacerlo. Y por otro lado, tienen la firma electrónica, que es aquella realizada por medios electrónicos en los cuales no haya cumplido el requisito de firma. Y la diferencia esencial va a estar dada en el valor probatorio que tienen los instrumentos particulares firmados con firma digital y los instrumentos particulares con firma electrónica. Uno es considerado o tiene lo que es, se presume la validez que es la digital y la firma electrónica no va a ser considerado como firma, va a tener principio de prueba por escrito, pero va a necesitar de otros elementos para valer como tal. Yo le había dicho que otro de los requisitos dentro de los instrumentos privados o particulares firmados que estábamos hablando es el doble ejemplar. Había comentado al comienzo que uno era la firma y el otro el doble. Ya les adelanté que el código de Belle el anterior, sí especificaba la obligatoriedad o la necesidad de que se emita este doble ejemplar en cuanto a ese instrumento particular, lo que no sucede en el nuevo código. Es decir, este requisito se cumple por un motivo de costumbre, como le dijo la profe Rosana, por un motivo de costumbre para que cada parte que intervino en ese proceso o en ese acto tenga un elemento que le permita acreditar la realización y el contenido del acto jurídico que realizó. Entonces, por uso de costumbre, los actos que contengan convenciones bilaterales o multilaterales, es decir, que intervengan más de dos personas, se van a redactar en tantos originales como partes que suscriban o resulten obligados. Solo es obligatorio para contratos de consumo y banca. La finalidad, ¿cuál es el sentido de esto? Asegurar la igualdad entre las partes respecto de la vía. Claro, porque en el caso, por ejemplo, que una solo de las partes en el contrato tenga el instrumento, ese documento firmado, estaría en una posición de ventaja respecto del otro que no va a tener medio para probar cuáles son las obligaciones que tenían a cargo cada uno de ellos. Entonces, acuérdense, tiene fundamento en la igualdad de las partes y se lo sigue utilizando y en forma obligatoria en los contratos bancarios y de consumo, que son los que sí la ley los exige. Exacto, así es. Entonces, vamos a tener como elemento esencial, dijimos, la firma. Habíamos dicho que este doble ejemplar, si bien no está especificado normativamente actualmente, sí se lo hace por costumbre, por una suerte de equiparar a las partes en cuanto a la prueba del hecho. Otro de los requisitos que la ley exige es el de extenderla, incorpora otro requisito para extender la fuerza probatoria de estos instrumentos particulares hacia el tercero cuando no intervenga esto, que es la fecha cierta. Y nos dice el 317 del Código Civil que la eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extienden a los terceros desde su fecha cierta. ¿Cuándo va a adquirir fecha cierta? Va a ser el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado antes. Vieron que en los instrumentos públicos habíamos dicho que como interviene ese oficial público dentro de las facultades, al hacerlo da fe no solo de las personas, del acto, del contenido en cierto punto, sino también
del lugar y la fecha. Eso lo tenemos en los instrumentos públicos. En los instrumentos privados, como solo intervienen las partes interesadas, para hacerlo valer frente a terceros, tenemos que acreditar esa fecha cierta. ¿Y cómo tomamos? Esa fecha lo tomamos como un acontecimiento que es ineludible que haya sido firmado, que ya está firmado o que no pudo ser firmado después. Ejemplo, el fallecimiento de una persona. Vamos a suponer que tenemos un documento particular o privado firmado por partes en una que no pusieron fecha y firmaron. Se va a entender que ese documento toma fecha cierta cuando uno de los intervinientes en ese documento haya fallecido. Es decir, si fue realizado antes del fallecimiento, toma fecha cierta ese documento en ese momento. Pero si tenemos noción con el acta de defunción que una persona falleció en determinada fecha y posteriormente aparece un documento, muchos años después, un documento firmado por esa persona, entonces en ese caso habría que probar que ese documento haya sido firmado antes de que fallezca. Pero ese hecho lo que hace es darle esa, esa fecha cierta a ese documento. Otro ejemplo de eso puede ser el sellado de un contrato en ATP. Capaz no están Ujú. familiarizados con el procedimiento que se lleva en lo que es la práctica profesional, pero todos los contratos que se realicen, ya sea de alquiler, requieren de un control previo de un ente recaudador que es ATP, que hace como un visado y cobra un porcentual por la operatoria realizada. Entonces, si el documento en sí no tiene fecha, pero posteriormente se lo lleva a este ente recaudador, el ente recaudador a recibirlo le asigna con un sello la fecha en que ingresa y en cuál se hace el cobro de ese impuesto. Entonces, ese suceso le da fecha cierta a ese documento, así como también la certificación de firma por ante escribano, es decir, realizamos en forma privada un documento en las partes y posteriormente nos presentamos ante un escribano a pedirle que él acredite que las firmas corresponden a las personas que decimos que pusimos la firma. Entonces ese documento privado va a tener fecha cierta a partir de esa certificación de firma. Va a acreditar la fecha. Mm, Cuando hablamos de claro, certificación de firma, ese escribano que intervino, lo único que va a hacer es acreditar que la firma corresponde a quienes estuvieron ante él. El contenido de ese documento que fue certificado de la firma no va a dar fe el escribano, claro, porque no fue un instrumento público en el cual el escribano participó. El escribano fue claro. posteriormente su participación. Generalmente lo que hacen las partes es llevar ya el contrato con todas las cláusulas, todo eso ya ni siquiera controla eso el escribano, lo que tiene que controlar es la identidad nomás de las partes y que se presenten y certifiquen las firmas en su presencia. Y eso es lo que le da fecha cierta y le da mayor validez también a ese instrumento, a los fines de poder ejecutarlo y hacerlo valer como un medio de prueba posteriormente, digamos. Exacto. ¿Y cómo vamos a hacer entonces para determinar la autenticidad del documento? Es decir, si estamos hablando de los documentos privados, firmados, ¿cómo vamos a hacer para determinar que la firma que aparece corresponde a la persona que decimos que intervino en la realización de ese acto? Vamos a tener dos procesos o dos formas de poder verificar que la firma corresponde a la persona que aparece como firmante, y lo vamos a poder hacer a través de un reconocimiento de firma que hace la misma persona voluntariamente, o a través de una declaración judicial, que es un proceso judicial en el cual una de las partes que pretende hacer valer ese contrato y hacerlo valer frente a la persona que firmó es que judicialmente se reconozca que la firma inserta pertenece a tal persona que lo hizo voluntariamente dentro de la ley, pero eso es todo un periodo. Entonces, el valor probatorio de estos instrumentos particulares va a ser apreciado por el juez y ponderado entre otras pautas, por supuesto,
entre lo que sucedió, lo que narraron las partes, la precisión y claridad de la técnica de los textos, es decir, el contenido exacto de ese instrumento que presentaron como prueba, los usos y prácticas del tráfico, es decir, que en determinado acto comercial, como en un contrato de inmueble, hay una modalidad habitual de realizarse, como en la compraventa de algún otro producto o en determinadas operaciones mercantiles, hay cierto un uso, un uso o una práctica propia cotidiana, sería. Entonces, el juez, para poder darle valor a ese instrumento probatorio, va a tener en cuenta todo el contexto en sí, todas las relaciones precedentes, la confiabilidad de los soportes que utilizaron, los procedimientos técnicos que se hayan aplicado. Estos instrumentos públicos, a diferencia de estos instrumentos privados particulares, a diferencia de los públicos, no van a presumir su autenticidad o a leer por sí mismos como sí lo hacían o sí lo hacen los instrumentos públicos por esa intervención del funcionario. Entonces, ese proceso que tenemos para autenticar que a la persona que haya firmado, ese reconocimiento de firma, el artículo 314 nos dice que todo aquel contra quien se pretende un instrumento se presenta un instrumento cuya firma se le atribuye, debe manifestar si a ésta le pertenece. En Ujú. caso de que haya fallecido, los herederos pueden solo manifestar o limitarse a manifestar si ignoran si la firma es o no del causante. Al haber fallecido la persona que emitió, no pueden los herederos, si bien continúa la persona del causante, reconocer o no como válida a esa persona, sino decir simplemente si esa firma era o no del causante. Entonces la autenticidad de la firma puede probarse por cualquier otro medio. El reconocimiento de la firma lo que va a hacer importar es el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la firma lo que hacía era, daba autoría, nos decía qué persona era y además que quien haya efectuado esa firma, ese símbolo, esa firma holográfica, lo que era es exteriorizar su voluntad y aceptación del contenido de ese instrumento, en este caso de los instrumentos privados. Una cosita nomás, Leandro, en el caso de que una persona sea citada, por ejemplo, a un proceso y niegue la firma que diga citada y se le pregunta si la firma que está en tal instrumento es suya o es de su autoría y ella la niegue, hay otros mecanismos como otras pruebas que se utilizan para determinar después si es o no su autoría por una declaración o por una sentencia judicial, que es la pericia caligráfica, Exacto. digamos. Interviene ahí un auxiliar de la justicia, como es el perito calígrafo, y lo que va a hacer es hacerle confeccionar lo que se denomina un cuerpo de escritura, es decir, muchas veces le va a dar una hoja y va a tener que la persona citada escribir, perdón, firmar varias veces y bueno, y a través de los estudios técnicos específicos de la caligrafía va a determinar si corresponde o no y le va a decir al juez si hay una cierta similitud, digamos, Similitud. sí, con la firma y si se puede atribuir o no la autoría. Y en base a eso va, va a sentenciar o va a decidir el juez, porque se imaginan que de otra manera no lo podría hacer si alguien lo niega. Obviamente, también como decía Leandro, va a tener en cuenta no solo el instrumento, sino otra serie de pruebas también. Puede utilizar testigos, puede también ver cómo fueron manejando también las partes en la conducta procesal de las partes. O sea, hay un montón de indicios que el juez puede tomar para poder llegar a una resolución, pero la prueba caligráfica es de importancia, digamos, en este sentido. Así que, Así es, entonces vean cómo juega un papel importante el hecho de lo que es la prueba del acto jurídico, esa clasificación de los actos jurídicos teniendo en cuenta la forma, de si son formales, dentro de los formales si son solemnes absolutos o relativos, si son no solemnes. Estos formales es porque la ley le exige una forma.
Si es necesario e indispensable, es absoluto, es decir, que si no se realiza, se considera nulo lo realizado. Si es de una solemnidad relativa en el sentido de que la ley le exige una forma, pero que le permite o que le reconoce o le da valor al acto realizado, por más que no se haya efectuado de la forma impuesta, pero que esté pendiente de hacerse, también se lo reconoce como tal. Y habíamos dicho, y no estoy en contra acá, ahí está. Habíamos dicho también que habían actos que eran no formales, es decir, que al no tener impuesta una formalidad establecida, lo que hacía era que para poder acreditar o probar la existencia del mismo y el contenido del mismo, no iba a valer como tal. ¿Por qué? Porque no tenía cumplido ese requisito, no se le exigía a la ley, no se le exigía que sea a través de un instrumento público con la participación de un funcionario. Entonces, la prueba, cuando menos exigencias legales tenga, mayor va a tener que ser esa producción y vamos a tener que valerlo de mayores elementos probatorios para poder acreditar ese acto jurídico. Como medios de prueba, además de estos instrumentos que vimos, instrumentos públicos, privados, particulares que son firmados y no firmados, que vimos el requisito de las firmas, cómo podían ser, hológrafa, digital y electrónica. También hay otro elemento, son las correspondencias que pueden usarse como como medio de prueba, pero esta correspondencia que son consideradas las cartas tradicionales, los correos o mensajes por medios electrónicos, mails, WhatsApp, también cada vez hay más aplicaciones en las cuales se pueden interactuar o chatear, así que también son considerados como correspondencia. Estos elementos, a lo que se denomina correspondencia en general, son propiedad del destinatario. Entonces, quien pretenda usarlo como medio de prueba, se necesita lo que es el consentimiento del remitente. Siempre que se trate de cuestiones que sean confidenciales. En caso de que sea confidencial el contenido de esta correspondencia, se va a necesitar el consentimiento o unencia del quien lo remitió. Es como para que tengan una idea de lo que también puede ser un elemento probatorio para poder acreditar la validez de los actos jurídicos. Y este es el tema final de lo que es el capítulo 7 o unidad 7 que comenzamos la clase pasada y que hablaba de los hechos y actos jurídicos. ¿Hasta acá tienen Muy alguna bien. duda de lo que hablamos tanto de la semana, de la clase pasada como la de hoy respecto al tema? ¿Alguna pregunta que le haya quedado? ¿Quedó claro esta distinción entre instrumentos públicos y privados y los requisitos que cada uno de ellos, digamos, primero el efecto que tiene el instrumento público, que es lo que nos interesa que se vayan con esa claridad de la clase? Justamente que la intervención de ese funcionario público, de esa persona que da fe, es lo que hace que haga plena fe, es decir, que pruebe que un hecho, un acto ocurrió en tal fecha, de una determinada manera, en tanto que esas condiciones no se dan en los instrumentos privados, en donde no intervienen los funcionarios públicos, y la ley lo que hace es requerir otras condiciones u otros presupuestos, como son el caso de la firma, el doble ejemplar y la fecha cierta. ¿M? Y dentro de esa, los distintos tipos de firma, quizá, como bien dijimos, adaptándonos a la nueva forma de comunicación y de prueba de los actos, y cómo también se contrata o se realizan actos jurídicos hoy en día, tenemos, digamos, que incorporar estas firmas que son las que se usan, que la firma digital, acuérdense, que es la que también da fe de la autoría de la persona quien emite un determinado documento, y en donde interviene, eso tiene que quedar claro, un ente certificante, digamos, hay una autoridad pública que hace que dé plena fe de esa autoría. Y en el caso de la firma electrónica no tiene este requisito, no tiene este ente certificante, pero también se hace a través de medios electrónicos. ¿M?
Hoy en día también firmamos muchas veces en los postners o cuando nos dan para hacer una compra, firmamos también con el dedo o con la lapicerita esa que nos dan y bueno, y ahí acreditamos nuestra, digamos, nuestra autoría también de una forma también de incorporar las tecnologías a la forma del comercio, digamos, electrónico también. Ya me O estaba o olvidando, ¿cierto? el PIN que ponemos en el cajero En la del automático cajero también, también, sí, es una exacto, es forma así. considerado como una firma electrónica. Como una firma electrónica, porque es un dato, digamos, nuestro propio, digamos, y que acredita que es el titular el que hizo la operación en el cajero, sí, efectivamente. Bueno, el tema del trabajo práctico, entonces no sé si querían hacer alguna consulta o vamos al tema del trabajo que es para mañana, para explicarlo un poquito, pero es más o menos la modalidad que veníamos trabajando siempre. Exacto, si Entonces, no tienen dudas todavía o están tratando de bueno, explicarle, especificar la si querés pregunta, yo explicarle aprovecho entonces, el tiempo y la pausa bueno. para informarles y reiterarles que a partir del viernes 1 de octubre, que es mañana, caray octubre, coman mucho, pero cuídense la comida porque después la van a pasar mal el fin de Porque semana. después tienen que estar bien para el para Sí, el martes. exacto. Para el repaso y poder rendir. Mañana a partir de las 001 hasta las 23:59 va a estar disponible en el aula virtual, en la solapa de trabajos prácticos, lo que es el trabajo práctico número 3 que contiene todo lo que vimos en el capítulo 5 y en el 6. Va a tener una duración de 30 minutos de libre navegación cuando usted haga uso de ese único intento permitido. Entonces, se va a habilitar ahora a la noche, a partir de las 001, la posibilidad de que ustedes puedan realizar este trabajo práctico que les sirve, como ya le dijimos al comienzo, como le dijimos en las clases anteriores y le volvemos a repetir, requisito esencial para quienes tienen el régimen promocional, sobre todo para mantenerlo, para quienes no les interese o no hayan realizado los anteriores o eh, no les preocupe perder el régimen promocional, les sirve también para modo de práctica, porque la misma modalidad o metodología llevada en los trabajos prácticos anteriores como en este, posiblemente y muy posiblemente va a ser el examen parcial, tanto teórico como práctico. Va a seguir la misma modalidad, se va a realizar en el aula virtual, van a tener, en el caso del trabajo, del examen parcial, van a tener no esta disponibilidad horaria de 24 horas, sino que van a contar con una fecha y en un horario especificado. Van a contar ya sea con 45, 30, 50 minutos, pero solo en una franja que va a ir de, pongámosle, de 7 a 7 y media, de 7 a 7:45. Van a tener también un solo intento y van a tener libre navegación y todavía, si bien no está confirmada la fecha del examen parcial, que ustedes lo van a visualizar acá en el aula virtual, así que no dejen de ingresar tanto hoy más tarde como mañana y O durante el fin mañana, de sí. semana. No dejen de ingresar, lo pueden hacer desde su teléfono celular en el lugar que se encuentren. Es un segundo, no pierden tiempo tampoco. Van a poder visualizar esa pestaña en que va a estar habilitada y disponible el ingreso al examen parcial. Así es. Y eso es Bueno, con respecto al trabajo práctico, no se olviden de hacerlo. Y como habíamos dicho en la clase pasada, si tenían alguna duda o consulta específica y particular de las unidades que dimos, acuérdense que el examen parcial va a entrar de la unidad o capítulo 1 al capítulo 6. Así que si ujú, tienen alguna duda específica de esas unidades, es el momento ahora de poder quitarse esa duda haciendo su pregunta. Así que no tengan miedo si no se animan a hacerlo habilitando el micrófono, háganlo por el chat sin problema. ujú. Y bueno, y como siempre le decimos, con ustedes con el material que tienen, tanto en las notas de cátedra como los PowerPoint, que son los mismos que están en el aula, los que usamos para nosotros dictar las clases, con ese material es
es suficiente para el contenido que va a tener el parcial. Acuérdense que siempre les pedimos, lean las consignas, que es razonamiento, no estudien de memoria, sí sepan los conceptos, pero razonándolos, comprendiéndolos, porque eso les va a servir mucho al momento de poder resolver las cuestiones, ya sea de múltiple choice o algún tema que tengan que desarrollar, que creo que no va a haber desarrollo, más que nada va a ser de opción múltiple. Y, y con eso es suficiente. Y si tienen, no sé si está en el aula el código comentado, porque por ahí también el código civil comentado es un elemento también bueno para poder consultar o en algún artículo que ustedes quieran leer un poco más o profundizar más, también les sirve el código. Sí Pero no recuerdo si está. Ah, lo ¿lo tienen tienen también? en el link de textos, Ah, perdón, en perfecto. la Ahí pestaña está, de entonces. texto de Ahí tienen normas el código. y bibliografía a consultar, tienen tanto el Sí, código sí, con sí. todo su articulado normal, como así también Como el los comentado. comentarios en cada uno de ellos, como así Perfecto, todas entonces estas tienen leyes. todo el material. Ustedes en el aula cuentan con todo el material necesario para poder rendir, así que no tienen que ir a buscar de otro lado ni nada. Si no entienden Perfecto. alguna palabra específica de la nota de cátedra, como los PowerPoint tienen diccionarios jurídicos para Ah, consultarlos, también. tienen el uso del Google desde su teléfono que Y le pueden sí, hacer que es la cualquier ventaja que pregunta. tienen, que no teníamos Incluso nosotros. hasta Google le puede decir el tiempo de hoy, le puede contar un chiste o cantarle feliz cumpleaños, así que imagínense De todo todo lo que tienen. pueden hacer y No la entiendo la facilidad que tienen. pregunta de Camila, que dice, ¿es necesario mantener los artículos? ¿A qué a saber los números de artículos? ¿O no, no entiendo? Yo creo que A ver si debe podés, ser esa su. ¿qué artículos? No Eh, vamos a como no van saber a haber números, no, no, preguntas, exacto, no van que a haber tengan que ver preguntas que con números. digan qué artículo del Código Civil habla sobre No, personas humanas. No le vamos a hacer esas no, no, preguntas. no, no, Van a no, estar no, no, porque no, que no tiene direccionadas de la sentido. misma modalidad que los trabajos prácticos. Va a ser un caso Ujú, práctico que puede ser real como ficticio o similar ujú. a una situación que haya sucedido actualmente basada en un hecho real o ficticio, y en base a ahí van a salir preguntas prácticas como preguntas teóricas. Claro, y Van a ser acuérdense el múltiple tema de las choice, verdadero consignas, o sea, falso. claro, tengan en cuenta que Presten tómense ese atención. tiempo necesario de leer, porque a lo mejor una mala interpretación de la consigna, de una palabra, le da un sentido distinto si ustedes lo interpretan de otra manera y los lleva o los induce a confusión. Entonces, tómense el tiempo, razonen bien cuando lean la consigna y a partir de ahí van a poder resolver, pero con el material más que suficiente con el que tienen en el aula, así que no tienen que salir a buscar nada de otro lado, digamos. Así que con eso, perfecto. A ver si no sé si hay otra consulta acá. Parte teórica, definiciones, clasificaciones. Claro, o sea, sí, o sea, todo lo que se dio en las clases, por ejemplo, definiciones, clasificaciones, sí, pero no se le toma a lo mejor definime tal cosa, sino que en un determinado caso van a ustedes tener que identificar, por ejemplo, si en el caso hablan de capacidad, van a identificar qué tipo de capacidad está tratando la situación o la hipótesis que se le da, si es una capacidad de ejercicio, una capacidad de derecho. O sea, para poder ustedes interpretar las consignas, tienen que tener la base teórica, o sea, estudiado, digamos, las definiciones y las clasificaciones que no son caprichosas de por sí, digamos, desde el comienzo de las unidades vieron que nosotros veníamos clasificando, qué sé yo, clasificamos las ramas del derecho, los derechos subjetivos, todo tiene una razón y a lo mejor alguna pregunta o algún ítem que tengan que responder se vincule con alguna clasificación seguramente. O sea que eso sí, préstenle atención a lo que son clasificaciones y conceptos, pero por una cuestión de que les va a servir para entender el resto de los temas. Vieron que todo tema, y eso también es bueno, pero les sirve para esta materia y para toda cualquier materia que ustedes vayan a estudiar, sobre todo las materias que son así más teóricas, todo tema comienza con un concepto, siempre va de lo más básico, digamos, de lo más general,
y luego a partir de ese concepto se va agregando, se va complejizando una cuestión. Entonces siempre partan de la base que hay que saber el concepto de algo. Por ejemplo, si vamos a hablar de restricción a la capacidad o de una inhabilitación, y bueno, y no puedo hablar de ese tema si antes no sé lo que es la capacidad, no sé que la capacidad es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. O sea, muy, digamos, parto de la base que hay que tener un concepto de cada tema para poder interpretar después las consignas. O sea que sí, es como, Marcelo, si va dirigido a eso a tu pregunta, las definiciones y las clasificaciones son importantes porque es la base teórica que les va a permitir a ustedes interpretar las consignas y resolver las preguntas a las opciones, digamos, marcar las opciones que sean correctas, digamos. No sé si hay Exacto, así otra que pregunta. aprovechen la posibilidad que tienen en la libre navegación y el tiempo Eso sobre también, todo. sí. O sea, cuando sepan el horario exacto en el que van a rendir ese mismo día, no esperen a último momento para conectarse o prepararse. Busquen el lugar que ustedes ya hayan designado en su hogar, en su casa, en sus piezas, el espacio específicamente destinado para ellos. Tengan preparado Ujú, todos sus, qué sé yo, sus notas que hayan tomado. Si ujú. tienen sed, quieren tener agua, o sea, estén listos con las luces, todos Claro, atentos todo lo y que todo lo utilicen que ese hacemos cuando tiempo. tenemos que dar clase, tenemos que Exacto, tener lo todo mismo que el hacemos agua al lado, nosotros claro, para darle porque clase, no nos no podemos es mover. algo de un segundo y hacerlo a último momento. ¿Por qué? Porque el examen se va a habilitar en un horario y se cierra en otro. Ese es el tiempo con el que ustedes van a contar y van a disponer de mayor tiempo cuando ingresen en el horario correcto. Si ingresan tarde van a tener, van a contar con menos tiempo. Así que Claro, lean como bien, todo la tecnología. interpreten bien, pero no va a ser complicado si vinieron haciendo los trabajos prácticos y si vinieron con una lectura previa que le permita a ustedes poder no solo saber conceptos, saber clasificaciones, sino también interpretar lo que están leyendo y lo que están estudiando. Acá la diferencia entre asociación y fundación, dice Joana. Bueno, ese es un tema que vimos en el caso de las personas jurídicas privadas. Ambas lo que tienen en común es que requieren autorización del Estado para funcionar, como bien lo dice el código, y la diferencia está en que en una asociación hay un grupo de miembros, de personas que se unen para un objetivo de bien común, y en la fundación no tiene asociados, no tiene miembros, sino que tiene beneficiarios. Es decir, la fundación se puede constituir, por ejemplo, con el aporte patrimonial que haga una persona humana o una persona jurídica y que diga, bueno, se va a crear una fundación para, digamos, ayudar a los niños que tienen una determinada patología. Entonces, los niños con una determinada patología, un cuadro de salud determinado, van a, van a ser los beneficiarios de la fundación, en tanto que en la asociación, si bien busca un bien una finalidad de bien común, no existen beneficiarios, sino asociados que hacen uso, digamos, digamos, que son parte también de ese beneficio de bien común, de ese objetivo de bien común, como puede ser un club de fútbol, una asociación cooperadora, etcétera. Pero esa es la diferencia, pero la similitud y lo que lleva por ahí a confusión es que las dos tienen un objetivo de bien común y las dos también requieren de la autorización del Estado para poder funcionar. No sé si quedó con eso, Joana, si te quedó claro. Sí, sí, Ah, Natalia dice, ¿está? Bueno. Natalia dice el horario. Bueno, yo pensé que estaba cuando dije, porque fue una información que me llegó a mí a la mañana, pero evidentemente todavía no han colocado en el aula el horario. Era el práctico, tenía previsto a las 21 horas, de 21 a 22, y el teórico de 22 a 23, el día martes 5. Pero verificamos y Leandro verificó recién y todavía no está esa información en el aula virtual. Así que les pedimos, por favor, que revisen entre el día de hoy y mañana. Creería que ya esa información va a estar colocada en el aula para que puedan ustedes tenerlas disponibles.
Y bueno, y repetimos el tema de las personas que trabajan y requieren algún tipo de constancia para presentar en sus respectivos trabajos, me hacen llegar nomás un correo al correo de comunidad que está ahí en el aula, que tienen todos los correos de los profesores, pero me mandan a mí nomás y yo por el mismo medio les mando el certificado, la constancia para que puedan acreditar en sus trabajos. Si es que, porque si piden el día, digamos. Ahí yo le puse unos Eh, ejemplos de una pregunta que hubo más arriba. Había hecho una alumna ejemplos ah, rápidos de domicilio legal, ujú, real, legal y especial. Por eso yo le decía que el ujú. real es en donde habitualmente Donde uno nos efectivamente encontramos, vive, sí. que Ujú, puede ser el hogar familiar. El legal en donde puede estar, tener el asiento, ya sea un estudio jurídico, un estudio contable o un lugar específico en el cual vamos a recibir notificaciones referentes a todo ese ámbito comercial o laboral específico. Y un especial es un domicilio, un lugar especificado para recibir notificaciones de un acto jurídico particular, como puede ser en un contrato de locación se fija un domicilio en una de las cláusulas en el cual cada una de las partes va a recibir notificaciones referente a ese contrato de locación. sí, o a pagar, o por ejemplo, dicen, va a Es pagar el alquiler en el domicilio del claro, locador o de fuera. Ujú. Entonces, así las diferencias concretas, digamos. Sí, re claro, está el ejemplo de cada uno, así que perfecto. ¿Comprendido, Camila? Camila preguntó. sí, Camila había preguntado. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Sí, perfecto, perfecto. Pero tengan en cuenta eso. Va a ser un caso práctico en el que, en base al caso, le pueden surgir preguntas de eh, seleccione, por ejemplo, seleccione de los bienes que intervienen en el caso, seleccione si los mismos son eh, de la siguiente manera y van a tener opciones ahí, un bien mueble, un bien accesorio principal, y ustedes si Claro. estudiaron y leyeron todo lo que es bienes, cómo se clasifican, qué es cada uno de ellos, van a Ujú, poder ubicar si hay un auto, en el caso se habló de un vehículo automotor, pero van a poder clasificarlo como tal y marcar la opción correcta. Más o ujú. menos O así recuerda, es sí. la idea. Recuerden también que, claro, en el capítulo 1 que vimos los principios, acuérdense, el principio de buena fe, la autonomía, la voluntad, el de la dignidad, porque por ejemplo puede haber algún caso que haga referencia a alguno de esos principios o a los derechos personalísimos. O sea, todos esos temas son importantes, por eso es trascendental, digamos, que los conceptos estén bien asentados para poder interpretar ustedes las consignas. Bueno, no sé si hay, Exacto. y por favor, recuerden, ustedes van a estar en contacto con el aula mañana o esta noche, el que pueda hacerlo esta noche, pero ya tarde, no sé quién está en condiciones de hacerlo, pero hacer el práctico, o si no, mañana, y ahí ya revisan otra vez el tema del horario. Pero lo que nos manifestaron desde la cátedra era buscar un horario nocturno por el hecho de que había otro parcial a la siesta que tenían algo de cálculo, creo que era la materia, Y no sé si cálculo, a todos les estadística. coincidía, pero bueno, era lo que nos comentaron, digamos. Exacto. Y también porque durante la noche es donde menos tráfico eh, electrónico virtual había en el Sí, es aula. Así verdad que también. también para no Sí, se complica saturarlo, también menos. el- se busca esa posibilidad también de que no les afecte lo que es la virtualidad de la Mm, realización del examen. así es. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una consulta de alguno del tema de hoy o de algún tema anterior que le haya quedado una duda puntual, digamos, así como la que hicieron los compañeros recién? Bueno, parece que ya no hay más, por lo menos en el chat tampoco. Ah, acá dice Natalia por el trabajo, la familia, es perfecto ese horario. Sí, la verdad que mucha Perfecto. gente para el que trabaja me parece que viene bien, porque por más que pida
el día para poder estudiar, es más tranquilo ese horario, entonces puede dedicarse exclusivamente a hacer eso. Así que sí, yo también considero que es un buen horario, pero bueno, las situaciones personales de cada uno son diferentes. Así que, y bueno, si no tienen otra consulta, entonces nosotros sí ya nos estaríamos reencontrando para la clase del próximo jueves, que es jueves 7, pero igual tenemos las vías de comunicación a través de nuestros correos si necesitan hacernos algunas consultas. Y recuerden, mañana el práctico y revisen el horario de, el examen para el día martes. Así que bueno, muchos éxitos y que les vaya bien y que puedan estudiar y aprovechen este finde para, para poder para estudiar. hacer un repaso. Éxitos para todos. Así Exacto, es. de repaso Muchos o éxitos. fijar tema, lo que fuera. No, Camila, no hay que tener miedo. Con fe va a ir todo bien. Van a andar bien. Bueno, éxitos entonces, nos vemos entonces virtualmente el próximo jueves. Hasta el jueves. Así es. Chao, chao. Hasta luego a todos.